Doctora Juana Santiago, doctora en psicología, es un privilegio para nosotros estar aquí con cada uno de ustedes. Estamos tocando un tema apasionante, un tema interesante y por encima de todo un tema muy necesario. Hemos visto cómo se ha ido disminuyendo la percepción que tenemos de que la salud mental está buena. Las personas dicen, ay, necesitamos salud mental, pero no sabemos hasta qué punto esto es necesario. Y una parte de esto son los traumas psíquicos, cosas que nos han pasado y que no hemos sabido gestionar y que eso nos causa unas consecuencias que la doctora nos está enseñando cómo identificarlos para poder evitar las consecuencias, porque hasta se heredan, ¿verdad, doctora? Hay traumas que se heredan. No puede ser esto. Pero primero los saludo, doctora. Adelante, adelante, doctora. Fíjate, recuérdate que estuvimos varias semanas trabajando con enfermedades o trastornos mentales que son hereditarios y que pueden ser transmitidos, o sea, de una familia a otra, y que por eso es necesario conocerlos. Los traumas en sí no se heredan como genética, pero sí como ambiente y estilo de vida. Porque te puedo decir que una persona que tiene un trauma psíquico va a actuar de acuerdo a la percepción que tiene de lo que es la vida. Y hay padres que han sido traumados por la violencia que han vivido en su casa y eso lleva a actuar a sí mismo con sus hijos. O todo lo contrario. O todo lo contrario, ser un padre laissez-faire, por decir a mi hijo, yo no lo voy a tocar, yo no le pongo la mano porque yo no voy a hacer lo mismo que me hicieron a mí en mi casa, que me traumaron y lo voy a dejar. Tampoco así, porque tiene que haber un equilibrio. Entonces, todo padre, mira, Manuel, lo que yo te puedo decir a ti es que la mayoría de las personas desde pequeño algún tipo de trauma percibe. Recuérdate que son reales o percibidos. Claro, claro. Algún tipo de trauma percibe, porque no estamos en el cielo. Estamos viviendo en familias humanas. Hasta hay niños que se trauman hasta por ver a sus padres hablándose duro o discutiendo. Y ya ellos perciben que esa discusión puede llevar a una violencia más allá de la palabra. Y ya eso los trauma. Otros se trauma con solo ver que su papá y su mamá se divorciaron. Tú haces algunas encuestas. Trauma, doctora, muy común ese. Te lo digo porque lo conozco, porque cuando yo hice mi trabajo de disertación, trabajé con más de 300 jóvenes en edad de 19 a 35 estudiantes. Y uno de los traumas que ellos mencionaron era no casarse porque sus padres se habían divorciado. Quedaron traumados con el divorcio de sus padres. Sí, claro. Ahora, lo que trauma a muchos niños, a muchos adolescentes, no es el divorcio, es el manejo que dan esos padres a ese divorcio. Antes, durante y después del divorcio. Entonces, es por eso que te digo que un porcentaje muy alto, que no tengo la data, pero te la puedo buscar, todos tenemos trauma, todos estamos traumados. ¿Entiendes? De alguna índole percibió o vivió algún tipo de trauma. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué usted va a hacer con eso? ¿Cómo usted va a manejar eso? ¿Cómo usted va a trabajar eso? ¿Cómo usted va a reconocer eso? Y saber que eso pasó,
pero que usted no tiene que perpetuarlo a la edad de adulto o de adulta. Esa es la gran diferencia, que a pesar de haber vivido X trauma, usted puede ser una persona sana, pero tiene que decidirlo. Doctora, no saludó a la gente, le entró de una... Recuerden que estamos en Por la Familia. Es un gusto saludarle una vez más. Manuelito entró de sopetón y de lleno, pero son bienvenidos y bienvenidas siempre. Y es un honor estar con ustedes. Es que es un tema tan de actualidad, tan apasionante, un tema que es tan necesario por todas las situaciones que estamos viviendo, que estamos viendo, y que queremos que en ustedes las cosas sean diferentes, que haya una mejor salud mental, que es el propósito por el cual estamos acá. Entonces, algunas causas, Manuel, tú Exacto. que lees mucho, escribe, algunas causas tú conoces que pueden ser de trauma. Claro. ¿Qué se dice de eso? No, claro. Hay cosas que ni siquiera las personas lo ven como trauma, pero usted mencionó varias en la introducción que estaba haciendo. Los los pilares de nosotros como personas son nuestros hogares. Cuando nuestros hogares no están bien, para nosotros eso es un trauma, y un trauma que ni siquiera lo entendemos, ni siquiera, a veces como padres, ni siquiera medimos las consecuencias de eso. Por ejemplo, mi esposo y yo hemos hecho acuerdos de no hablar ciertos temas delante de los niños. ¿Por qué? Porque hay temas que ellos, uno lo habla quizás de manera acalorada, pero no es discutiendo y no está nada en riesgo, sino una manera de hablar. Pero ya ellos entienden otra cosa, los niños entienden, mis padres están peleando, mis padres están guapos, mis padres, y ustedes saben algo, eso más que yo, los niños se culpan de los divorcios de sus padres, los niños se culpan de los problemas de sus padres. Hay cosas que no tienen quizás nada que ver con el niño, pero el niño carga con ese problema porque entiende que es por culpa de él. Entonces, como dijimos en el programa pasado, cuando es algo que tiene que ver con ese entorno, por eso nos duele tanto cuando figuras de autoridad y de respeto como pastores, como religiosos, como padres, como madres, hacen algo que le cause daño, porque no es solamente a la persona que le están haciendo daño, sino a todo el entorno que se siente identificado con eso. Y tienes mucha razón. ¿Por qué? Porque si es real, también es percibido. Si pasó X o Y situación con ese niño, con esa niña, a mí me puede pasar. Los niños son como esponja, absorben. Y a veces te voy a decir algo. A veces usted cree que se va al cuarto, papá y mamá. Hay que tener un cuidado extremo con eso, porque muchas veces ellos están pendientes y escuchando. O sea, que tienen que saber dónde tienen ciertas conversaciones, cuándo, no solo en qué momento, sino a qué hora y dónde están los niños y lo que están haciendo. Porque, como señalabas bien, escúcheme, ahí mismo, a veces no es lo que decimos. Los niños perciben hasta nuestras actitudes. A veces yo no tengo que decirle nada, pero ellos notan que hay una cierta fricción. Ellos también sienten eso. Claro, recuérdate que los niños son muy observadores. Además de que son como esponjas que captan todo, son muy observadores y que aprenden más por lo que ven que por lo que escuchan. O sea que ellos son especialistas en el body language.
Ellos saben leer el lenguaje Tiene de que, los doctor. padres, Uepa. body language. Ok. Lenguaje Ellos, corporal, lenguaje corporal. Dale. ellos leen ese lenguaje y saben si sus papás están felices o están contentos o están enojados. Ujú, Ellos ujú. ven eso, ellos perciben eso. Entonces, de las causas es poco lo que se ha dicho, sino que de las causas de los traumas psicológicos se basan en experiencias traumáticas que no se han superado desde la niñez. Oye bien, ¿eh? Ujú, ujú. Y esas experiencias traumáticas, como señalábamos hace un momento, cada uno la percibe de manera diferente, porque lo que puede ser un trauma para ti, puede que no lo haya sido para otro jovencito Aunque haya vivido en lo su mismo. edad, aunque haya vivido lo Ujú, mismo en su edad ujú. de crecimiento. Puede ser que a ti y tus padres en un momento dado te llamaran la atención de una manera y para ti eso fue un trauma. Para otro jovencito puede que no, lo mismo no sea un trauma, sino que Sí. puede manejar eso, no como un trauma. Bueno, le Y cuento, todo eso, doctor. ajá, Eh, ujú, Lía, mi hijita mayor, usted ujú, con hablarle duro, ella se vuelve, oiga, se le papilla, destroza su corazoncito. Con papilla. hablarle duro. Elie, Ujú. que es la que le sigue, ella no, él le puede hablar y ella sigue adelante como quiera. Ella es Entonces, sensible. no, entonces Alía, usted la puede lastimar con lo que le dice. Ujú. Lastimarla, que le duele, que usted la ve. Ah, la otra no, porque son diferentes, como usted dice. Tienen Son maneras de ser diferentes. diferentes y las cosas diferentes son las que le afectan. Y no solo eso, que cada uno tiene una manera de canalizarlo, porque cada persona, recuérdate que esos tres que tú tienes ahí, cada uno va definiendo su temperamento y su personalidad. Eli Exactamente. es un encanto, tiene una personalidad que no le importa una cosa como otra, pero Lía es tan tierna, tan sensible, tan... Y Ujú. Abdía, pues el tigre que canta, que lo que sea. Entonces son tan diferentes como son tú y tu hermana. Entonces, hay niños que el solo hecho de haber sido marcados temprano por cualquier situación de esa, ya arrastran un trauma. Sí, claro. Y no había ninguna causa que tú dijeras qué fue, cuál fue la causa. No, que estuvo marcado desde temprano y el equilibrio psicológico del individuo, por lo tanto, se queda de, 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 de una manera fuera de sí. Y entonces lo percibe como un trauma y eso hace que pierda el equilibrio en un momento dado. Exactamente. Entonces, hay que aprender a trabajar con esos traumas. Hay que aprender a trabajar con ellos para que no se perpetúen hasta la vida adulta y que no pueda usted vivirlo y revivirlo, porque hay traumas que es que se viven y se reviven. Entonces, hay que tener, de alguna manera, la experiencia de José. Decido cambiar para seguir adelante, porque de lo contrario va a seguir arrastrando los mismos traumas que tú has identificado, que sí que lo tuviste en la niñez, pero si no avanzas, te vas a quedar con esos traumas de atrás. No avanzas, no Doctora, cambias. y a Ajá, veces, y no queriendo minimizar la parte de los tramos, porque hay tramos que son bastante ujú, difíciles,
pero a veces, y quiero subrayar esta parte de a veces el trauma se vuelve una muletilla para yo excusarme en no avanzar en ciertas cosas. A mí me pasó esto, ya yo no puedo seguir adelante y no lo voy a hacer y no sigo. Y me quedo estancado en mi vida por un trauma que pasó. Y le digo muletilla en el sentido no que no sea difícil superar un trauma, claro que lo es difícil, pero yo no hago nada por superarlo. Yo me quedo ahí y no sigo adelante, no intento buscar las vías de superarlo y eso me marca toda la vida. Y te puedo decir que a veces no es una muletilla, es un mecanismo de defensa que utilizan mucho para mantenerse haciendo lo que sí quieren hacer, sabiendo que están haciendo daño. Yo viví eso, a mí me hicieron esto y yo sigo. Lo usan como mecanismo de defensa para mantenerse en la conducta que quieren perpetuar. Exacto. Y eso es enfermizo. Eso es enfermizo. Entonces, ¿cuáles son los tipos de traumas que estuvimos viendo y de los cuales hemos estado señalando así a grosso modo? Estuvimos hablando de 3. Entre ellos estuvimos con los traumas agudos, que es cuando hay un evento de cantazo. Resulta de un solo evento estresante y peligroso. Un trauma agudo, estuvimos mencionando Un terremoto, ciclón, un terremoto, más inclusive que el ciclón, porque el ciclón tú lo esperas. Exacto. Puede que te prepare, aunque se convierta en un trauma, porque si no María no hubiera dejado tanta gente traumada, se convierte en un trauma, pero el terremoto es sorpresivo, no Es más avisa, sorpresivo, claro, claro. no avisa. Eso es un trauma de un evento único, un atraco. Tú no estás esperando, tú vas por la calle y tú no estás esperando que viene un fulano, te pone una arma por aquí, suelte, o se muere. Y eso eso en los buenos casos. Eso es en los buenos casos que solamente te quitan el dinero, porque hay atracos que lamentablemente... No, que están habiendo unos que no solo es el dinero. Entonces, eso es ejemplo de un trauma agudo único. Por eso te decía, el caso que estuvimos en la semana que pasó, del domingo que comenzamos con estos temas, de la señora del cuarto la que se piso lanzó con la niña, de 4 años, ella vivió un trauma agudo. Sí, con el atraco, claro. Ella, su mente se desequilibró en ese momento por ese trauma agudo de un atraco. Son de los eventos que la persona vive que si no busca rapidito la ayuda puede desequilibrarse, porque ese trauma sigue cada día con ella, con esa persona, sea mujer o sea hombre. Sí, claro, Otro claro. trauma agudo es cuando llega en un momento dado un accidente. En ese accidente tú ves tu vida que se va. Es como que si te pasaran una panorámica y ya tuviste que en ese accidente tú te ibas. Y puede ser que el accidente no sea mortal, pero tú percibiste que tu vida estuvo en peligro en ese momento. Pues eso es un trauma agudo, eso es un ejemplo. Entonces están los traumas crónicos que resulta de la exposición repetida y prolongada. Oye bien, a eventos altamente estresantes. Un ejemplo de eso, violencia doméstica. Es altamente estresante, es prolongado, es repetido, es además un evento
que marca en el momento y te sigue marcando. Un abuso infantil de cualquier índole. Sí, sí. Un abuso infantil de cualquier índole es un trauma que lo marca, y si el abuso se sigue perpetuando, se va cronificando ese trauma a corto, mediano y largo plazo. Ujú. También en ese hay intimidación o forma de mantenerte intimidado para que tú no hables. Ese es un trauma que te victimiza, Doctora, porque además de que lo está viviendo, te está cada día diciendo, yo soy quien está en poder. ujú, ujú. No importa lo que tú hagas, yo mando. Y esa intimidación se vive de manera física, psicológica, emocional, social, se vive en todos los aspectos de un ser humano. Diga usted. No, que ahora que usted estaba definiendo el trauma crónico, el acoso entra en eso también, ¿verdad? Acoso escolar, acoso laboral, porque Eso es trauma crónico. tiene ese componente de continuidad y tiene ese componente o sea, de repetición y ese componente De de poder. repetición, se perpetúa, de poder, y cualquier tipo de acoso, cualquier tipo, se convierte en un trauma crónico, porque se va repitiendo hasta que la persona decide, se acabó, aquí se paró, y hace algo. Porque dicen por ahí que el bravo o el matatán es bravo hasta que el cobarde El otro quiere. hasta que el cobarde se envalentona Y dice ya. y dice ya. Y a veces hay que enseñar a nuestros hijos, a las personas, a que usted no tiene por qué dejar que alguien le abuse y sin usted hablar, que le siga abusando. Hay que enseñarle a hablar, a decirlo, lo que sea, de quien sea, cuando sea y como sea. Eso es lo primero que papá y mamá le tienen que enseñar a sus niños, sean hembra o sea varón. Tus nietos Y lo están segundo es, repitiendo. Tus y lo nietos viven segundo es, repitiendo esto. y lo segundo es, yo te voy a creer a ti. Porque una de las cosas que hace el que perpetúa el abuso es decirle, no, no te van a creer porque yo soy una persona honorable, soy así o así. No. Siempre hay que enseñarle, papá o mamá o tutor que me esté escuchando, te voy a creer a ti. Ujú, ujú. Ah, que hay niños que hablan mentira. Usted va a saber si usted le enseñó a mentir o cuándo está hablando mentira. Tú sabes, Pero tú hay sabes, cosas, tú hay sabes. cosas Sí, tú sabes. que su niño tiene que saber que la debe decir, porque hoy día Cuando, tenemos muchos traumas de eso. ¿Sabe por qué? Por haber tantos niños asustados de no querer decírselo a los padres, porque fueron intimidados para no hablar. Y muchas veces llegan a la vida adulta y después hablan, cuando ya han vivido toda una vida traumados y dañados. no solo eso, doctora, hay muchos que lo han llegado a decir y no le Ujú, han creído. ujú. Y yo no, de verdad, yo ni siquiera me imagino cómo se puede sentir un niño que está pasando por una situación que tenga el valor de decirlo, porque hay que tener valor para eso. Y va Ujú. y lo dice y entonces no le creen. Eso es como, yo de verdad no sé ni cómo decirlo, ni decirlo cómo se Y te siente puedo decir que en hay esa niños situación. así. Nosotros hemos tenido casos de niños Claro. que ellos dicen, no, es que yo se lo dije, mi mamá no me creyó, o mi papá no me creyó, o mi maestra no me creyó, o quien sea no me creyó. El adulto que está en figura de no me La creyó, autoridad. de Ujú. protección, no me creyó. ¿Qué pasa con ese niño? Su vida se vuelve No, imagínate.
nada. Lo estoy dejando a merced del abusador. Ujú. A merced del abusador. Pero Y usted sabe qué es entonces lo el que pasa. abusador, ujú, el No, que usted sabe qué es abusador lo que pasa. toma Que nosotros, potencia. sí, y nosotros tenemos personas, increíblemente, que nosotros decimos, ay, no, fulano no va a hacer eso. Ay, no, fulano no va a hacer aquello. Ay, ¿cómo va a ser? No, eso eres tú inventando. No, eso eres tú malinterpretando. No, eso eres tú esto. Nosotros en nuestra casa, nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos una determinación de que Dios nos puso esos niños a nosotros y nosotros tenemos que darle cuenta a Dios de esos niños. Ahí no entra más nadie en esa ecuación, sino nosotros tenemos que darle cuenta a Dios. Y por lo tanto, nosotros no tenemos ninguna persona que es santo, que no puede hacer nada y que cualquier cosa No, no. Nosotros, y se lo decimos a los niños, mi esposa se lo dice a los niños, no pueden tener secretos, los adultos no tienen secreto con los niños, ustedes no tienen, porque es mejor no. evitar ese tipo de situaciones. Claro, claro. Y como se vista, ayudando a crecer Y darle niños la sanos. confianza. Exacto, a crecer niños sanos, mentalmente sanos, que sepan que papá y mamá le van a querer, le van a escuchar, le van a hablar y ayudarlos a vivir una vida como niños, pero que sepan que tienen quienes velan por ellos. Y que lo aman. Siempre te voy a amar, siempre No te importa, no voy a importa que amar. lo ama, no No importa importa que lo que pase, yo te amo y te voy a amar siempre. Los niños tienen que saber eso, tienen que saber eso. Y el tercero de los traumas, que es el trauma complejo, estuvimos un tema, recuerdas anteriores, trabajando traumas complejos. Y en este tema de los traumas psíquicos, pues uno de los tipos es el trauma complejo, que resulta de exposición a múltiples eventos traumáticos, repetidos, múltiples. Y ahí el primero que menciona es el abuso sexual. Es un trauma complejo, es tan complejo porque muchas veces el niño, la niña, no se atreven ni a decirlo por vergüenza a ellos, se siente mal, se siente sucio. Sí, claro. por vergüenza a ellos. Y por eso se considera un trauma complejo. El maltrato físico o emocional entra en traumas complejos, secuestros o acoso, cualquier tipo de acoso entra en esos traumas. ¿Sabe los niños que hoy día están viviendo acoso escolar, el llamado bullying, el bullying presencial o el cyberbullying o bullying cibernético? Son muchos niños y muchas veces los padres cuando vienen a darse cuenta, ya el niño o la niña está tan dañado que hasta ha pensado quitarse la vida porque anda en redes, en los amiguitos, mal llamados amiguitos, haciéndole bullying y haciéndolo público para avergonzarlo a esos niños. Por eso papá y mamá o el tutor tienen que hablar siempre para saber cómo está ese niño, cómo está esa ¿Qué está niña, qué pasando? pasó ¿Qué en está la pasando? escuela, qué está pasando en la escuela con su vida y de vez en cuando aparecerse allá, visitarlo, Claro, que los claro. maestros lo vean, todo eso, que los otros niños vean que ese niño tiene papá y mamá que se preocupan, porque eso también ayuda al niño a sentirse empoderado. Ujú, Mi ujú. mamá, mi papá me protegen. Y entonces, ese acoso escolar está dejando tantos traumas en tantos niños que hoy día pueden crecer como niños traumados, adolescentes con trauma y que se convierten en adultos con trauma.
Y entonces tú me estabas preguntando en la intervención anterior, ¿qué síntomas se presentan en las personas que tienen X o Y tipo de trauma? Tú sabes que es difícil a veces tú notar que ese es un síntoma de trauma, porque te has acostumbrado a ver la persona como que tan normal, que tú dices, no, pero es que él es así, ella es así. Y a veces actúa así porque emocionalmente, desde pequeño o desde pequeña, eso fue lo que pudo aprender y actuó así por eso, no porque sea la mejor manera. Hay unas características, porque una de las cosas, de los aspectos es que cuando hay un trauma, pueden haber otras afecciones de salud mental y que Juntas cuando con tú el vengas a trauma. darte cuenta que vienen como consecuencia del Aunque trauma, el trauma, aparte del trauma en sí, causa viene otras enfermedades exacto mentales. otra Ok. afección de salud mental. Y tú vienes a darte cuenta que era porque había un trauma cuando empiezan síntomas de otra condición de salud mental. Entonces, esos traumas hay que ponerle atención. También exposición previa a acontecimientos traumáticos lleva a la persona a presentar síntomas parecidos a los flashbacks o los trastornos de estrés post-trauma. Ujú, ujú. Lo lleva. Y eso puede descontrolar a la persona en lo emocional, en lo psicológico, en lo físico, como hablábamos la otra semana, del sueño. Entonces, en cada tipo y eventos de trauma, las características pueden ser diferentes porque cada persona es diferente. Exactamente, Entonces, exactamente. ¿cuáles respuestas emocionales y psicológicas se pueden ver en algún tipo de trauma? Una persona que ha experimentado un trauma puede mostrar problemas para recordar detalles importantes de experiencia que lo traumó. Puede tener esas lagunas Ujú, ujú. para recordar esos detalles, muchas veces porque decide olvidarlo, para no vivir el dolor, Sí, una decide manera de autoprotección. de autoprotección, decide olvidarlo. Y eso puede llevar a causar lagunas en su memoria. Ujú, ujú, ujú. En su También memoria, doctor, en su memoria consciente, porque inconscientemente eso está ahí. inconsciente está, pero en la memoria consciente, No, pero no. también inconsciente, porque cuando tú decides borrar esa parte de tu vida, pero no trabajarla, ahí tú puedes dejar una laguna mental. Y eso puede hacer que tú no recuerdes detalles del trauma, pero también te puede borrar otras cosas. Exacto. Claro. No solo eso. Y Ujú, todo eso puede pasar en respuestas emocionales y psicológicas. Puede también tener pensamientos negativos sobre sí mismo o sobre el mundo que les rodea. No sirvo, no valgo, yo soy una persona así asado, por eso me pasó esto, tal o cual cosa. Pensamiento negativo hacia sí mismo. No puedo hacer nada, no soy una persona que puede llegar lejos y hacia el mundo que les rodea. El mundo para mí es igual, no tengo metas. Todo eso lo puede causar un trauma en la persona. También tener pensamiento distorsionado sobre el acontecimiento que puede causar sentimiento de culpa. Distorsionarlo
en que quizá yo lo provoqué y por haberlo provocado obtuve esas consecuencias y por eso me lo callo. De alguna manera es mi culpa. Es mi culpa y por eso me lo callo, por sentirme culpable. Pero yo vivo ese trauma y eso me va a enfermar y me va a traer otras consecuencias de salud mental que, que yo pude evitármela con solo hablar de ese trauma, con solo buscar ayuda, pero no decidí hacerlo. También puedes sentir emociones negativas continuas, como tener temor, ira, culpa y vergüenza continua como consecuencia de ese trauma. Ujú. Y eso es manifestaciones que se dan en lo emocional y en lo psíquico. También puedes sentir negación. Eso me pasó, pero, ok, igual que no me hubiera pasado, o yo me lo merecía y por eso me pasó. O negarlo. Y mientras tú lo niegas, el daño sigue ahí. Sí, claro. No lo trabaja. Va a sentir ira, mucha ira, pero no te va a desquitar con la persona que causó el trauma. Esa ira va a ser hacia ti, te va a dañar a ti y a las personas que están a tu alrededor. Lo que son quizás personas que no tienen que ver directamente con el que te traumó o con el que pasó el trauma. Y si tiene que ver, es por una venganza. Lo perpetúo y yo me vengaré cuando tenga la edad o tenga el tamaño o tenga el poder o tenga la oportunidad. Ujú, Y ujú. tú puedes ir también albergando esa ira. Puedes sentir miedo a todo, volverte una persona miedosa y claro, con el miedo no puedes echar para adelante, tu autoestima puede bajarse, tú eres una persona que vive asustada, puede desarrollar paranoia, porque va a tener miedo a todo y a todos. Y Exacto. también puede venir una tristeza que tú no sabes de dónde. Y viene como consecuencia de un trauma que tuviste, que no lo trabajaste y que no quisiste buscarle este, solución, Ayuda, o no buscar ayuda. quisiste, o no quisiste, o no pudiste. Porque a veces es que no puede la persona Claro. sola y hasta que no lo externa, no puede. Tiempo, Y doctor. todo eso tiene que ver con lo que se manifiestan los traumas emocional, de la manera como se manifiesta. También puede haber ansiedad. Recuérdate que estamos hablando que esos síntomas pueden converger en una depresión, Sí. todo eso. Entonces, eh, tú encuentras que todos esos síntomas que presenta una persona con un trauma lo va a llevar a un diagnóstico de salud mental que no, que viene como consecuencia del trauma per se. Entonces, tenemos que hablar luego de esas respuestas físicas que comenzamos a hablar en la intervención anterior, pero que es necesario retomarla, porque hay muchas manifestaciones físicas que a veces no las relacionamos con algo que nos pasó atrás. Y Ujú. sí hay muchas que están relacionadas. Así que, joven Manuel, este es un tema
que yo te diría que es importante, quizá difícil de llevar porque uno puede identificarse con muchas de las situaciones, pero No querer que yo diga las mías. hay que tratarlo, hay que trabajarlo y hay que seguir con este tema hasta que lleguemos por lo menos a lo que es el tratamiento. Claro, ¿Ok? claro. Sí, sí. Así que Agradecemos dígame usted, mucho. joven Manuel. No, no, agradecemos mucho la compañía de cada uno de ustedes. Es un tema no con la popularidad que debería tener por la necesidad que estamos pasando ahora. Todo el mundo habla acerca de la importancia de la salud mental, pero solamente se tiene como un cliché, nadie profundiza en esto. Por eso tenemos esta bendición de tener a la doctora en psicología que está apasionada con compartir con nosotros este tipo de temas y claro, llevarle la manera en la que usted pueda ayudarse o sepa dónde buscar la ayuda que le corresponde tanto para usted como para su familia. Agradecemos mucho el estar con ustedes, que nos hayan acompañado y nos vemos el domingo que viene a las 5:30. Doctora. Joven Manuel, un placer también haber estado con usted y con nuestros amigos y amigas de Por la Familia. Gracias por estar ahí, gracias por todo el apoyo que le dan a la plataforma de Bunker Divino y por la familia. Así que esperamos vernos en la próxima intervención y por favor no se quite porque este es un tema que necesitamos que usted siga. ¿Por qué? Porque hay mucha necesidad de trabajar en lo que son los traumas psíquicos y la mejoría de la salud mental. Un aplauso, un abrazo, que el Señor le guarde. Joven Manuel, hasta luego. Bendiciones.